bienvenidos una vez más a revisar un tema de razonamiento verbal. En esta ocasión vamos a revisar un tema de estructura un poquito más compleja que se refiere a el completar oraciones, ¿ok? Para completar oraciones nosotros tenemos que tomar en cuenta que tiene una base de conocimiento muy importante, pues necesitamos tres aspectos principales. Por un lado, la precisión semántica o que nuestra oración mantenga el significado, intención o finalidad que trata de transmitir. Por otra parte, tenemos que guarde concordancia nominal y verbal, nominal de sujeto y verbal de la acción. En otras palabras, estas dos partes de la oración tienen que tener un equilibrio entre género y número, ¿ok? Tienen que estar bien coordinadas justamente. Y por último, tal vez mantener la estructura gramatical y posiblemente ortográfica. Esto quiere decir que nuestra oración debe tener un correcto orden y, por supuesto, tener muy en claro o muy bien establecidas las derivaciones de las palabras, como por ejemplo los verbos conjugados, ¿ya? Entonces, para recordar un poco, veamos una oración y sus principales componentes. El vuelo majestuoso de la mariposa resalta elegantemente. Esta es una oración medianamente sencilla en donde vamos a resaltar y reconocer ciertas partecitas muy importantes. Primero, las oraciones se dividirían en dos grandes segmentos. El sujeto, que es toda la parte en donde de quién o qué se habla, y el predicado en donde se dice de ese quién o de ese qué, ¿no es cierto? Cabe recalcar que lo más importante para tomar en cuenta en la ordenación o completar oraciones es en su gran mayoría tomar en cuenta las partes variables, pues esas son las complejas. Estas son las que van a tener diferentes perspectivas dependiendo cómo esté estructurada. Ya vamos a ver en qué nomás van a variar. Pero para reconocer brevemente las principales partes variables. Tenemos el núcleo del sujeto, que es justamente el sustantivo, el quién o el qué. Tenemos el núcleo del predicado, que es el verbo, que es la acción, ¿no es cierto? Y por otra parte podemos tener el artículo, que es aquel que define la oración en general, pues recuerden que el artículo está al inicio. Quiere decir que el artículo es el que va a determinar si es que nuestra oración va a estar en femenino, masculino, plural, singular y demás. Así que el artículo tenemos que ponerle suma importancia el momento en que nosotros estamos llenando oraciones. Y también tenemos el adjetivo. Es otra parte de la oración que puede ser variable y que también, al ser el que califica o cualifica a nuestro sustantivo, debe tener una concordancia. Obviamente tenemos más elementos de la oración. Por ejemplo, mariposa sería otro sujeto, otro sustantivo, la otro artículo, de es una especie de conector o de una conjunción. Elegantemente sería un adverbio, pero estas no son partes totalmente variables, ¿no? Tal vez la mariposa sí, pero en este caso no es primordial para nuestra oración. Cuando hay oraciones compuestas, que quieren decir que tienen más de una idea, las podemos identificar gracias a los signos de puntuación, principalmente punto seguido o comas. Eso nos va a dar un indicio de que hay más de una idea y cuando hay más de una idea puede cambiar la dinámica de accidentes gramaticales. ¿Y qué es un accidente gramatical? Justamente son aquellas partecitas que cambian. Puede cambiar en género, ser femenino o masculino. Puede cambiar en número, singular y plural. En el caso del verbo tenemos cuatro aspectos más. El modo, si es que es indicativo, subjuntivo, imperativo, este no es tan primordial al momento de ordenar oraciones. El tiempo, por supuesto, es muy esencial. Si estamos hablando en presente, pasado o futuro, tiene que mantenerse esta misma dinámica, ¿no? Si estamos en primera persona, que es el yo, segunda el tú, tercera el ellos. Y la voz también, activa cuando se está realizando la acción, pasiva cuando está en infinitivo, ¿no? O en otras palabras, activa sería grabando y pasiva grabar, ¿no? Entonces, vamos a hacer ejercicios para acentuar y asentar estas cuestiones. Elige el par de palabras que completan la oración correctamente. El pianista con armonía, la melodía en el lugar. Si nos damos cuenta que hay una coma, eso quiere decir que tenemos dos ideas separadas. Tocar, sonar, tocaba, sonaba, toca, sonaba o tocaba, suena.
Muchas veces podemos guiarnos por el oído. Recuerden que el oído en el razonamiento verbal, quieras o no, es bastante importante, pues al momento en que tú hablas contigo mismo, por decirlo así, puedes al oído ser perceptivo de ciertos errores o ciertas cuestiones que encajan mejor. Por ejemplo, en este caso dice, el pianista tocar. No cuadra, para nada. El pianista tocaba así, el pianista toca así, el pianista tocaba también. Ya descartamos la A. Vamos con el segundo. La melodía en todo el lugar. La melodía sonaba, puede ser. La melodía sonaba, ya. La melodía suena. Cualquiera de las tres nos cuadra, pero ¿cuál es el detalle aquí? A pesar de tener una coma, son dos ideas, pero en una misma oración. Eso quiere decir que las dos sí tienen que tener una simbiosis o de alguna manera una lógica. En este caso, dice, el pianista tocaba y sonaba, ambas están en pasado y tendrían una misma temporalidad. El pianista toca, la melodía sonaba, no tiene mucha concordancia. Si toca, el sonido viene después, no antes. No puede haber sonado antes y tocar en ese momento. ¿Ya? Tocaba y suena, igual. Termina de tocar, suena la melodía, es probable, pero no tenemos una equidad de temporalidad. Entonces, nuestra respuesta es la B. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Dice, la bailarina con gracia, su cuerpo y la melodía se movían en. Igual, tenemos dos ideas, vamos a ir viendo cada una. La bailarina girase, la bailarina giraba, la bailarina gira, la bailarina girar. La de ella se nos descartó porque suena horrible. Vamos con la segunda parte. Se movía en diacrónica, se movía en sincronía, se movía en sincrónica, se movía en diacrónica. Solo por la lógica del sonido, nuestra respuesta correcta efectivamente es la B, ¿no es cierto? La bailarina giraba con gracia, su cuerpo y la melodía se movían en sincronía. Muy bien. Está muy sencilla, ¿no? Vamos a ver más ejemplos. Identifica el enunciado que guarda correcta concordancia nominal y verbal. Cuando salí del casino me preguntaba si volvería a recuperar el dinero. Todos nuestros esfuerzos fueron en vanos para rescatar los muebles. Es un poco tarde para salir a buscar una hamburguesa en la calle. No quiso saludar a las autoridades, que se presentó majestuosamente. En este tipo de ejercicios no tenemos que completar, pero sí identificar cuál está bien escrita. Entonces, ¿cuál es? Perfecto, si dijiste la A, esa es la correcta. Cuando salí del casino me preguntaba si volvería a recuperar el dinero. ¿Por qué las otras están mal? Fueron en vanos, no cuadraría, porque ya fueron, en plural, sería en vano. Es un poco tarde para salir a buscar una hamburguesa, es una hamburguesa. No quiso saludar a las autoridades, que se presentaron majestuosamente. Las autoridades, ¿ya? Dice, seleccione la opción que complete coherente y gramaticalmente el siguiente enunciado. Ok, aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio de completar oraciones un poco más complejo a nivel de temas. Ya estamos complejizando a nivel de una base totalmente de conocimientos o de temáticas. Entonces dice, la comunicación se ha incluido como una de las sociales y para la vida que son para el proceso de aprendizaje y la de problemas. En este tipo de ocasiones es importante analizar un poco más bien las opciones que ir haciendo lo que hicimos antes, ir leyendo a la par las opciones con la pregunta o con el enunciado, porque es muy extensa y nos va a llevar mucho tiempo. Entonces dice, espontánea, técnicas importantes de desarrollo prevencial comunitarios. La comunicación espontánea como una ciencia de estudio, por decirlo así, que es lo que plantea la finalidad del texto, como que no nos cuadra, ¿no? La comunicación improvisada como una de las habilidades. También es muy ambiguo, ¿no? La improvisación puede ser una habilidad, pero no necesariamente como para enseñanza. La comunicación verbal se ha incluido como una de las técnicas, esa es la que mejor nos cuadra, vamos viendo, y para la vida, que son importantes para el proceso de desarrollo, aprendizaje y la prevención de problemas comunitarios. Ok, esa suena bien. Vamos con la última.
La comunicación asertiva se ha incluido como una de las habilidades sociales para la vida que son claves para el proceso de enseñanza, aprendizaje y la prevención de problemas psicosociales. Solo por oído podríamos elegir, pero si nos quedamos entre la C y la D y hacemos un análisis un poquito más textual, contextual o temático, si hablamos de comunicación verbal, no es algo comunitario, es algo mucho más extenso, es más global. Comunitario es más chiquito, entonces ahí ya se nos descuadra. En el caso de la D, en cambio, no estamos haciendo especificaciones muy exactas y sí estamos hablando de una cuestión general. Así que nuestra respuesta será la D. ¿Ya? Y vamos con dos últimos ejercicios. Completa la oración de manera que guarde correcta concordancia nominal y verbal. Las sillas y los estantes estaban demasiado y pesadas y anticuadas, pesados anticuados, pesadas anticuados o pesados anticuadas. Muy importante aquí. Si tenemos un y, es una partícula de unificación, ¿no es cierto? Es una conjunción o también conocido como conector lógico. Entonces, cuando nosotros tenemos dos elementos de diferente género, nuestro plural siempre va a ser masculino, ¿ok? Entonces, si decimos las sillas y los estantes, a pesar de ser las sillas femenino y los estantes masculinos, la conjugación, la unificación, o se podría decir la adjetivización de los dos unificados va a ser masculino. Por ende, nuestra respuesta es pesados y anticuados. ¿Ok? Es como cuando entramos en algún lugar, estamos en algún evento, y en vez de decir bienvenidas, hacia hombres y mujeres siempre dicen bienvenidos de manera más general. En la actualidad se especifica mucho más, pero en el lenguaje inmediato se mantiene esto de que el plural siempre es masculino. Complete el enunciado. Muchos animales que migraron. La manada de lobos, los bosques en busca de alimento. En este caso tenemos un punto. Ahí sí está separado totalmente dos ideas. Un punto siempre es más extremo que una coma, por decirlo de algún modo. Entonces, en este caso vamos a fijarnos en dos cosas. El artículo, si es que existe, y también, pues, lo más posible, nuestro verbo. La primera parte no tiene artículo, aunque muchos se podría considerar uno. Muchos está en singular o plural. Plural, ¿no es cierto? Y nuestro verbo, que es migraron, también está en plural. ¿Ya? Vamos a la segunda parte. La es singular y femenino, ¿no es cierto? Entonces, nuestra respuesta será... Muy bien. Hubieron y atravesó. La primera parte estaba en plural, así que es hubieron. La segunda empieza con la, que es singular, será atravesó. Pilas con no confundirse con esto. Generalmente en la segunda hay mucha confusión cuando les ponen este de lobos y piensan que pasa a ser plural. Pero en realidad, si el artículo ya dice la, no hay cambio. El artículo es quien codifica todo, quien decide cuál va a ser el género y número del resto de la idea, ¿ya? Además, el de lobos sería como una especie de distractor, pues al poner el de, quiere decir que solo estamos especificando la situación, ¿ya? Pero manada sigue siendo algo singular y en este caso es el sustantivo prioritario. ¿Listo? Espero haya servido para poder aprender un poco más de cómo ordenar oraciones. Nos vemos en un próximo video y recuerden siempre estar aprendiendo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.